Ahí está. Bueno, entonces decíamos, eh, las relaciones sociales son las que modelan el Estado y las que generan un determinado aparato burocrático más o menos eficiente. Digamos, el Estado francés, a pesar de la Revolución Francesa y de todas las vicisitudes del siglo XIX y XX y de la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta República, eh, hereda la centralización del Estado absoluto de Luis XIV. Eh, el Estado español, aunque después de Franco, e incluso en el post-franquismo, no llegó a federalizarse el Estado, de, tiene esas comunidades que son muy fuertes y también generan una disputa de competencias, le llaman eso, las competencias de las comunidades o las del Estado, o las del Estado, que en lógica tendría que ser las de los países y las de la federación, o cantones, o llámenlo como quieran. Bueno, entonces, esta visión de fragmentación y retiro de ciertas actividades del Estado se dio con más fuerza con el neoliberalismo, pero siempre desde esa matriz del Estado liberal burgués. Entonces, cualquier política artesanal que se tenga desde un Estado así va a reproducir la hegemonía vigente. En lugar de desarrollar el sector de una manera inteligente, armónica, con ansias de mejorar la situación social de los productores y de las comunidades donde están insertos, van a eh, reproducir las condiciones de desigualdad vigentes y la desigualdad social vigente. Entonces, lo que pretende esta presentación es esto, tratar de, dentro de los márgenes del capitalismo, del Estado capitalista, ver qué se puede hacer y qué tipo de Estado o cómo debería funcionar el Estado respecto de estas políticas de fomento a la producción artesanal. Esto, y se acuerdan que habíamos dicho que la artesanía pasaba a tener un valor cultural desde un valor económico post-revolución industrial, pasa a tener un valor más bien cultural y después se continúa con que puede tener un valor económico, pero como producción cultural. Entonces, bueno, es como el devenir de la relación del Estado y de la economía con las artesanías. Entonces, lo que postula Pablo Bonaparte es decir, bueno, tenemos que salir de la lógica neoliberal, aplicar herramientas heterodoxas organizadas políticamente desde el Estado. O sea, desde su visión ideológica es coherente. Esto no solo colaborará para el desarrollo del sector desde aspectos comerciales e identitarios, o sea, los estructurales y los superestructurales, los económicos y los culturales, eh, sino que según lo que postulas, también el Estado puede empezar a funcionar de otra manera, de una manera otra. Pero vamos a ver si es posible o si es solo una cuestión de deseo, que está bien, que es importante imaginar para después producir el cambio. Bueno, después lo pueden leer tranquilos en sus casas, todo lo que dice sobre la malformación del Estado. Nos interesa el desarrollo horizontal por las razones que ya habíamos visto, las pasos rápidos, las razones económicas, administrativas y culturales. Me quedo en esto, desarrollar la identidad en función del patrimonio e instalar el concepto de autonomía. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto? De que si yo consigo los bienes que preciso en mi zona o los puedo producir yo y hacer intercambios, es frente a una situación de excepción o una catástrofe,
no vamos a estar tan desamparados como lo estaríamos si solo dependemos del sistema actual de producción de bienes y servicios que dependen del petróleo, de la existencia de la electricidad, de Internet, de tantas cosas, de productos que se fabrican una parte en Birmania, otra en el este de Europa y otra en alguna maquila de México o de Centroamérica. Entonces, bueno, los postulados pretende desmontar esos postulados, este sentido común del que hablábamos la clase pasada, en cuanto a la lógica que impuso, la mirada hegemónica que impuso el neoliberalismo, empezando en la dictadura y consolidado durante la década del 90. Uno de los postulados que hay que desmontar es que la artesanía no puede competir de igual a igual con la producción industrial. Producción de series muy pequeñas en todo caso. Yo puedo producir un poncho por mes o 3 ollas de barro por semana o 50 piezas de adobe por semana. Pero ¿qué pasa? Esto implicaría, si yo tengo un producto de buena calidad artesanal y uno de buena calidad industrial, el de buena calidad artesanal tendría un precio mucho mayor por la reducida oferta que puedo presentar en el mercado que el producido industrialmente. Entonces, esto va a ser caro. Pero resulta que incluso dentro de las reglas del capitalismo hay muchas cosas, por aquello que hablábamos del valor de signo, que muchos compradores están dispuestos a pagar un precio mayor si conocen, por un lado, si les da prestigio, aunque sea la banana con dos cintas metalizadas en coso que el artista vendió a 800.000 euros porque era una obra de arte. Hay gente que porque le da prestigio comprar arte, compra cualquier cosa o compra algo sin conocer. Y otro factor que es importante por ahí para decidirnos a pagar un precio mayor es si conocemos la calidad de ese producto, si conocemos el valor del trabajo acumulado en ese producto y la calidad de la creación. Que ya les digo, puede ser, uno piensa en esos términos cuando se habla de obra de arte, pero también en obras, en productos de producción artesanal, también uno es capaz de pagar un poco más porque se sabe poseedor de una obra importante, de una cuestión de calidad, de algo que por ahí me va a durar 5 veces más que lo que vale la mitad de precio, por lo tanto voy a amortizar, aún en términos de economía de mercado, voy a amortizar mucho mejor la inversión que hice al comprar. Entonces, se supone que eso que estoy diciendo se puede imponer una marca. Si yo tengo marca, como hubo hace unos años, por lo menos acá se veía mucho, ¿se acuerdan del Manos del Uruguay? Uruguay, el Estado uruguayo, y no era el Frente Amplio siquiera, era anterior, sostenía y ayudaba a sostener la producción artesanal y a ubicarla en otros países, como en la Argentina, sobre todo en los países más cercanos, Argentina. Yo no me acuerdo si esto sí. Fue en los comienzos del Mercosur, si mal no recuerdo. O sea, estamos hablando de hace 40 años, más o menos. Y se vendían cosas de buena calidad, era un precio más alto que un producto equivalente industrial, pero uno sabía que tenía una prenda, un tejido, una cosa de muy buena calidad. Entonces, esa marca también se impone. Un productor aislado, un artesano,
una pequeña cooperativa le va a costar muchísimo imponer eso. Ahí es donde entraría el rol del Estado para ayudar y proteger esa comercialización. Hoy incluso países capitalistas más o menos avanzados, no estas versiones vulgares del liberalismo más rancio y más desubicado que podemos encontrar en cuanto a la capacidad de dar respuesta a las sociedades, tienen, ahora en inglés se dice el cluster, tienen como las incubadoras de proyectos, tanto innovadores de tecnología o lo que fuera, como otros que les interesan las políticas de cada uno de esos estados y acunan, incuban eso hasta que se pueda salir al mercado en condiciones de poder competir con poderes económicos cada vez más concentrados. Y esto lo saben las direcciones de países capitalistas. O sea, la burguesía de Francia va a tratar de imponer su producción y va a vender su marca tanto en vinos como en ropa, como en esto, como en lo otro. Muchas de esas producciones son artesanales. Entonces, también, y esto lo decíamos, hay que educar a los públicos, no solo capacitar al artesano, sino también educar al público. Hay que hacer un trabajo docente y ustedes fíjense que si yo hablo de esto, de lo que estuve hablando en los últimos 5 minutos, tenemos cultura, tenemos economía, tenemos educación que podrían articularse para generar la Cancillería, para generar y el Ministerio de Trabajo y el de Desarrollo Social si siguieran existiendo, para desarrollar todo un marco político y administrativo para proteger y promover la producción artesanal. Ustedes se acuerdan de la marca País, que salió, que es muy interesante, la cosa esto, que se veía en las películas mucho de la Argentina, que era como un penacho en distintos colores celeste. Esto el Estado lo puede y lo debería hacer para desmontar este postulado pernicioso. ¿Ah? Hay copas industriales que pueden ser de buena calidad, copas artesanales que tienen ese diferencial de un diseño propio, de un modo de hacer propio y que le puede otorgar un diferencial que aunque esta copa sea un poco más cara que esta, y eso que estas son de buen diseño, valga la pena comprar una en lugar de la otra. El segundo postulado que se viene repitiendo como si fuera un dogma de fe, que el Estado no debe intervenir en el mercado o no puede intervenir porque es ineficiente, porque es esto, porque es lo otro, porque es corrupto, porque es esto. Porque... La corrupción hay que verla, digo, pues siempre que alguien recibe alguna coima es porque alguien está dispuesto a pagarla. Entonces, hay que, eh, hay, hay que ver cómo funcionan estas cosas. Hay políticas de control, de equilibrio de desarrollo territorial, de contención social, de montones de cosas que el Estado es imprescindible. Y en casi todos los países capitalistas avanzados, los estados tienen un rol fundamental para determinar las orientaciones de la política general y de una política de artesanías por ahí también en particular. Vuelvo, el Estado francés, un Estado que interviene muchísimo, es heredero del Estado absoluto, de la monarquía, sobre todo el de Luis XIV, pero el Estado alemán también es de una manera muy dinámica, interviene desde que fijan tasas de interés, el valor de la moneda, la asignación de créditos, cantidades de cosas, la planificación en la economía existe, aún en los Estados Unidos, ni que hablar en los países de Europa. Entonces,
Esto es mentiroso y es un argumento que le hacen creer a los países subalternos, a los países que ahora llaman emergentes o en desarrollo, que somos subdesarrollados, porque hay cuestiones que evidentemente para hacer prevalecer su producción, para hacer prevalecer su industria, su hegemonía, van a tratar de evitar la competencia. O sea, el tema de la libre competencia sabemos que es una mentira grande como una casa. Entonces el Estado interviene puede intervenir a favor de grupos concentrados de la economía, como está sucediendo ahora, o puede convenir para una mejor distribución de la renta, del ingreso nacional y ojalá de la riqueza y de los medios de producción, pero bueno, eso ya es otro cantar. Entonces, respecto de la artesanía, si el Estado puede proteger y capacitar a los artesanos, interviene en la eh, formación del público, de los posibles compradores, promociona y busca mejorar la calidad de esa producción, dinamizando las economías regionales y todo, y articulando entre el Estado Nacional, los estados provinciales, los municipios, las sociedades de la organización civil e incluso, ¿por qué no?, la actividad privada, es probable que la eficiencia de todo este sistema alcance a que la producción artesanal se instale en un determinado nicho que puede ser más o menos grande o que puede ir creciendo y mejorando los índices de ocupación, la capacitación, la mejora educacional de la sociedad, la autoestima y la autonomía, no solo la autonomía de poder fabricar o conseguir en la esquina de mi casa un producto de buena calidad a un precio más o menos razonable, sino la autoestima de decir, esto que se hace en mi localidad es hermoso, es bueno y lo tenemos que proteger a los que hacen esto y conservar y transmitir esos saberes y esos oficios. Cuando se desarticulan cada agencia del Estado en este tipo de falta de política, cada uno está colonizado por una línea interna del partido gobernante, este es de tal agrupación, este es de tal otra, entonces no le doy bola porque me va a querer boicotear en la interna o no sé qué, falla. Todo este sistema se cae a pedazos, que es lo que sucede más bien muchas veces que pocas. No digamos que es una cuestión absolutamente generalizada, pero es bastante generalizada. Entonces después dicen, bueno, ven que no funciona la producción artesanal, estamos hablando. Y no, lo que no funciona es la organización estatal para poder, ¿cómo se llama?, avanzar en sus fines y en el logro de sus objetivos. Se pueden producir mercados, crear mercados, plataformas de distribución. Ahora, con Internet se podrían trabajar. De hecho, me contaban que muchos de los artesanos, por ejemplo, de la Feria de Mataderos, creo que los comenté alguna vez en estos meses, con la pandemia empezaron a ofrecer sus productos en Internet y prácticamente si conservan el puesto en una feria es por una cuestión de sensibilidad y de ganas y de tener ese espacio porque ya es una cuestión de arraigo. Pero venden en euros casi toda su producción vía Internet. Lo cual, digo, si esto se hace extensivo a toda la producción o a un número creciente de productores,
va a poder sostenerse la actividad siempre con el límite que hablábamos de no agotar los recursos, ¿no? La materia prima. Pero es posible ser mucho más eficientes en esto siempre y cuando se esté bien organizado. A ver, acá hay una forma más o menos descriptiva de cómo funciona ahora. Las empresas grandes, el capital más concentrado, cubre los costos de producción, pero también puede los de distribución y la venta y la publicidad. Tiene espaldas, tiene parte de sus ganancias, de la plusvalía que obtienen, la invierten en eso. Digo una cosa, porque ya les anticipo que esto venía desde antes. Hoy todavía no terminé de leer el libro, pero ya me adelanté algunas cuestiones. Yanis Varoufakis, lo hablábamos en la vez pasada, postula un poscapitalismo, el tecnofeudalismo, donde las plataformas de distribución están generando un vasallaje sobre los productores industriales e incluso sobre algunos sistemas financieros. Amazon, eh, Mercado Libre, etcétera, están generando una situación muy compleja, donde los estados son cada vez, aún los más poderosos, cada vez menos poderosos. Esto es una cuestión que estamos todos, toda la sociedad tendría que estar pensando, pero yo por lo menos estoy empezando a pensar que me parece que esto va a haber que reformularlo. Pero como venía siendo hasta ahora, este capital tenía un volumen que podía cubrir todo esto. Los productores pequeños y medianos prácticamente lo único que tienen es su capital de trabajo. Compran materia prima, algunas la consiguen ellos mismos, la trabajan desde el principio, pero salir al mercado desde esta posición respecto de esto es imposible. Hay fomentos, hay incentivos fiscales que les dan un poco más de volumen a cada una de estas producciones, pero que siguen siendo mínimas respecto del gran capital. Ahí es donde Pablo postula que el Estado, de una manera inteligente, puede ir articulando esto que decíamos, por ahí cultura, educación, trabajo, desarrollo social, economía, puede empezar a generar un volumen adicional que puede empezar a competir o estar a la altura o complementar a ese capital concentrado dentro del mercado. Otro de los postulados nefastos que también lo venimos hablando, pero vale la pena hacerlo seguidís, comentarlo así, todo en continuidad. El artesano no tiene que producir lo mismo. El artesano debe crear, renovarse. La innovación hay que aplicarla también a la artesanía. Y esto es nefasto, es uno de los más nefastos de todos. En cada nueva pieza, el artesano, tradicional o no, o el neoartesano, aprende de los errores que pudo haber cometido, de los tiempos que le insumió la producción de una pieza, aplica siempre alguna mejora sobre la siguiente, aunque estemos hablando de que está produciendo una serie de esas copas naranjas u otra cosa, o vasijas de barro. Entonces, el tiempo de cocción, la mezcla de arcillas, las pinturas para el esmalte, si van con color o lo que sea. Una tejedora lo mismo. En cada vuelta y cada paso del telar va mejorando y haciéndose más eficiente en su técnica, ve si el dibujo se ajusta a los patrones que ella quería o que él quería, pero ahora se le impone esto, hay que innovar, hay que innovar.
entonces mucho de ese saber que se va acumulando, de ese saber tradicional, se pierde. Porque te dicen, no, el mercado busca... Y esto es la lógica del consumismo y del capitalismo más rancio, la que está agotando todos los recursos, porque si yo me compro algo para usarlo 3 veces y tirarlo, eso no vuelve a la naturaleza y se recicla. ¿Eh? Entonces, eh, no es la lógica la que debe prevalecer, la de consumir cada vez más, sino aprender a consumir. Perdonen que ya se me está yendo la luz. Y nunca la puedo prender con el pie cuando se supone que es para prender con el pie. Ahí está. Disculpe. Volvemos. Entonces, esto de la innovación es imprescindible también para pensar en términos de la continuidad de la vida misma del planeta. No es chiste. El consumismo es una enfermedad mortal para la vida. Entonces tenemos que saber empezar a consumir menos y mejor. Yo no tengo por qué cambiar el celular cada 2 minutos. Si el iPhone 28, ya ni sé por qué número van, tiene una lente más y tiene 1 mega más de capacidad de almacenamiento, me tiene que importar un bledo. No puede ser que vivamos pensando en ese tipo de cosas, porque aparte vuelvo al tema del valor de signo. Tener lo último parece que es un valor en una sociedad como la nuestra. Todo se tiene que renovar permanentemente y eso es catastrófico. Porque lo único que se tiene que renovar y mantener es la ganancia empresaria. Y esto es lo que debe cambiar sí o sí. Si no, no tenemos futuro. Es, la vez pasada leí una frase muy interesante, dice, está siendo más fácil pensar en el fin del mundo que pensar en el fin del capitalismo. Y me parece que es una frase que tenemos que pensarla, aunque sostengamos y seamos capitalistas. Digo, yo no lo soy, pero sí hay que ver cómo se pueden renovar porque realmente estamos yendo así contra la pared absolutamente. Fíjense lo que pasa incluso dentro del capitalismo. Eh, Esto es mucho más caro y pernicioso, pero se instaló mucho más que una copa de agua, que el agua que es mucho más sana, o que un buen vino que es mucho mejor y más sano y menos pernicioso para el ambiente y para la salud individual que la Coca-Cola. Pero, oh paradoja, cada vez que la Coca-Cola quiso cambiar la fórmula o el sabor o le introdujo esto, lo otro, lo demás allá, está tan instalado que la gente no quiere cambiar, aunque consume esa porquería, que le cambien el sabor. Ni les cuento cuando apareció el ciclamato o ese tipo de cosas. Entonces, ese tema de la innovación es solo un truco de marketing para vender más. Pero hay que tomarlo con mucho, mucho cuidado y es necesario ralentizar y ver qué se hace, cómo se distribuyen las ganancias, porque va a haber menos ganancias, cómo se, en el futuro, pero ya les digo, es muy difícil y hay que pensarlo colectivamente, porque tenemos personas, 10, 12 personas, tienen el 80% de la riqueza del planeta, prácticamente. Es muy, muy compleja la situación. Fíjense las elecciones de Estados Unidos con un Elon Musk rifando $1 millón para que votaran a Trump. No es que Kamala Harris fuera la octava maravilla, convengamos. Estados Unidos es lo menos democrático que existe
es una pura plutocracia, pero estos tipos inciden cada vez más desembosadamente en la vida social y cada vez más con mayor poder. Entonces son temas que merecen la pena pensarse. Bueno, lo mismo, este cambio desarrolla solo un consumismo y dicen que, bueno, el artesano es el que se debe adaptar al mercado y probablemente haya que cambiar el mercado, no el artesano, y no el saber artesanal, que es de esos saberes acumulados por los que la humanidad ha hecho bastantes otras cosas que destruirse a sí misma, como lo está haciendo en los últimos 200 años. Ah, hay muchas formas antiguas que tienen también conexión con las formas modernas. En uno de los videos, Alberto Petrina, de los que subí, los que tiene Romina como referencias en su trabajo, va a no me acuerdo, un sitio ceremonial en la costa peruana, todo de barro, con formas muy simples. O sea, como que las culturas antiguas americanas, porque son pre-incaicos, ya tenían formas depuradas geométricas 500 años antes que el movimiento moderno en la arquitectura europea. Así que bueno, esto es muy relativo y en general siempre, insisto, la innovación es solo para garantizar crecientes ganancias a los capitalistas. Y otra cosa, y con esto, ¿qué hora es? Ah, todavía tenemos un ratito. Tenemos Pero un vamos a ir ratito, más o sí. menos Media redondeando hora. con esto. ¿Eh? Media hora más o menos. Bueno, eh, el artesano es individualista y lo dan como si fuera otro dogma de fe. Porque, claro, uno piensa más en el hippie de Plaza Francia, dicho con todo respeto, que en general hace una artesanía pequeña, es un taller individual, los tipos tienen su producción de neoartesanía, la mayoría de ellos en un determinado sentido y nada más, y entonces supone que ellos son absolutamente individualistas. Pero volvamos, la lógica de la producción artesanal también es la del taller, con, eh, ay, no me sale la palabra, eh, distribución de las tareas, con distintas tareas, no me sale el nombre, eh, ¿eh? La división del trabajo, con división del trabajo. Pensé en la División Internacional del Trabajo, pero no me salía la palabra división. Gracias. Volvamos, después de que se fue pasó el coagulito. Entonces, qué sé yo, un taller como el de Juan Carlos López Pallarols, platero, es un taller donde se distribuyen los trabajos, las tareas, las distintas etapas de la producción entre los distintos niveles de saberes, desde el aprendiz, el oficial, el maestro y demás. Eh, pero también en esa lógica que era distinta a la de la competencia feroz del capitalismo, donde si yo trabajaba 5 horas más que el que tenía al lado mío, eh, ganaba un poco más, me subía un poco más rápido, qué sé yo, pero a los 35 años ya estaba destruido, y había ganado por ahí 5 pesos más que el otro, pero le había hecho ganar 50 pesos más al capitalista. En un taller artesanal también sigue existiendo la lógica del que yo te tengo que enseñar para que vos puedas trabajar. Hay como una cooperación más que una competencia, aunque pueda existir algo de competencia o de emulación. Una cosa es tratar de emular al que sabe más y otra es competir con el que es mi par. Entonces ahí sí
pierdo. Divide y reinarás. Entonces, la lógica es, si yo sostengo que el artesano es individualista, y bueno, solo pueden los mejores acceder a ganar dinero, vivir más o menos cómodamente. Y fíjense que hablando de payarols, tanto Mauricio Daletsky como el mismo Juan Carlos son tipos que son excelentes artesanos. Juan Carlos Payarols tiene muchísimo dinero y a su vez es muy generoso con mucha gente. Pero más que creer en el genio, eso, yo soy el mejor, por lo tanto tengo derecho a aplastar a los demás, competir, porque les voy a ganar. Entonces en eso se va la vida sin disfrutarla. Eh, Creen en el oficio, son tipos que creen en el oficio y lo transmiten. Es más, Juan Carlos viene de generaciones, el primer payarol que hizo platería en Buenos Aires vino de Cataluña en el año 1804, si mal no recuerdo. Ahora tiene algún problema con uno de los hijos, pero bueno, no sé cómo se resolvió eso. Pero es esto, el maestro sabe de cooperar, sabe de enseñar y sabe de esto. Y esto es importante porque los artesanos también están empezando a darse cuenta. Ya hay alguna página en Facebook, hay cooperativas de artesanos. Bueno, les pasé ya hace un par de meses el de Laguna Blanca con los tejedores de Ponchos de Vicuña en Catamarca y demás. Bueno, para mí es más que los 30 años del neoliberalismo, que ya son 35, casi 40. Estamos hablando del 89, 35, 35. Pero pensemos esto, el primer intento neoliberal fue en el 76, la América Latina, Argentina, primero Chile, después Argentina y otros países latinoamericanos, el mismo Brasil, pero era más desarrollista, siguió siendo más desarrollista que estos dos, fueron el campo de experimentación con las dos dictaduras más feroces de América Latina, o de por lo menos Sudamérica. Campos de experimentación para empezar a sostener la economía neoliberal. Para ellos Chile fue un éxito, la Argentina, por suerte, para nosotros fue un fracaso, pero no tanto. La clase obrera organizada, otro grado de conciencia, la existencia de una clase media fuerte también, son varios factores que hicieron que el experimento neoliberal tuviera que tener la hiperinflación del 89 para poder instalarse y también de manera más defectuosa que en Chile porque tuvo una continuidad de 40 años, 50 años, o sea, y con muy pocas posibilidades de cambio. Se generó una desigualdad y una estructura muy rígida que hasta ahora ni las protestas estudiantiles de todos estos últimos años, ni en la emergencia de un gobierno como el de Boric, ni la reforma constitucional pudieron modificar la estructura económica generada por el neoliberalismo. Después, ya con Thatcher, a partir del 79, en Gran Bretaña, y otros experimentos en el neoliberalismo, piensen también Reagan en Estados Unidos a partir del año 80, se va generando una prolongación y una extensión de este neoliberalismo, pero es vuelvo, para mí es solo el capitalismo más desembosado a partir de la caída de su contraparte geopolítica, que era el llamado bloque soviético, que de soviético no tenía nada porque eran todas dictaduras muy totalitarias y muy centralizadas. El soviet
Soviet quiere decir asamblea, es la asamblea de los trabajadores. Y el Soviet dejó de existir enseguida. Es más, Lenin y Trotsky los... Pero bueno, es otra historia. Pero esto, el capitalismo de manera más desembosada, sin necesidad de sostener un estado del bienestar, o sea, de resignar ciertas ganancias, y con la financiarización de la economía, genera un estado donde la deuda, los productos financieros, todo eso va cambiando la matriz, ya no es necesario producir tanto, el desarrollismo va quedando para atrás, que son distintas etapas del desarrollo capitalista. Hoy por hoy, el dinero hace más dinero, se produce dinero haciendo dinero, y el dinero hace más dinero. Es muy impresionante el arco que describió el capitalismo, y ahora veremos qué pasa con este postcapitalismo que dice Varoufakis. Pero bueno, entonces, en este hiperindividualismo, que ya es desembosado, la responsabilidad del éxito le pertenecen al individuo. Ya nadie se hace responsable del fracaso de una iniciativa individual. El Estado capacita en algo, qué sé yo, pero es tu responsabilidad el éxito que te consigas o no. Y esto genera pérdida de patrimonio histórico, los saberes acumulados se pierden si yo tengo que innovar, si no puedo sostener mi proyecto de vida económicamente porque la competencia con ¿cómo se llama? Con los aguayos importados para un artesano del noroeste, si vienen los aguayos de Ecuador industrializados o de Bolivia, yo no puedo competir. Entonces, el que fracasé soy yo. Y me quedo a la vera del camino. Y se pierde un saber acumulado porque por ahí soy la quinta generación de tejedores en mi familia. Y esto es una cosa muy perniciosa. Vuelvo. La tradición tiene un valor, y no solo un valor cultural, sino también económico. Y tenemos que hacerlo valer. Y lo económico es cultural y lo cultural es económico. Bueno, podemos seguir desarrollando estas ideas. Si quieren las ven, si tienen algún... Vayan viéndolas, o sea, les subí el PowerPoint hace ya como un mes, donde se van describiendo todas las alternativas y todas las cuestiones de el Estado liberal, lo que debería ser un Estado distinto, cómo se podría llegar a integrar los niveles del Estado, un Estado-nación, estados provinciales, en nuestro caso, estados municipales, con las asociaciones profesionales de los trabajadores, cómo se puede articular, cómo se pueden crear mercados. Hay una idea describe 2 o 3 proyectos eh, sobre las posibilidades de generar un enfoque distinto del trabajo de las artesanías. El que me parece más interesante es el de 1 por 24, generar un mercado artesanal en cada una de las provincias con características similares y que roten algunas de las producciones de la provincia A, vaya a la provincia B, a la provincia C, así, y se vayan intercambiando y dando a conocer productos y producciones donde se genere una sinergia en la venta, en la instalación del producto, en la valoración por parte de la sociedad de esto, e incluso podría llegar a ser también, que de hecho está sucediendo aisladamente, pero se podría potenciar, de la exportación de bienes producidos artesanalmente, que los sigue habiendo y mucho, pero es necesario potenciarlo. Digo, porque aparte es esto, La Pampa tiene sus artesanías, la zona, ¿no? El trenzado, la artesanía en cuero, los textiles mapuches, tantas cosas.
artesanía, cuchillería, platería, etcétera, etcétera. Más al sur es la Patagonia, que fue colonizada por el blanco de manera feroz en su momento, pero que ahora también alberga habitantes de distintos orígenes de la Argentina, de Chile, de otros países, estará generando su propia tradición, sus propias tradiciones. Hay algunas que están muy arraigadas por ejemplo, por los mapuches, con las colonias galesas del río Chubut. Entonces, si empiezan a haber esos intercambios, también empieza a haber la posibilidad de expandir los lugares donde colocar nuestra producción. Siempre de una manera cuidada, y esto me parece fundamental recalcarlo infinitas veces, por el agotamiento de los recursos. Bueno, lo dejamos acá. Si quieren, ya les digo, lo ven, si se les presenta alguna duda, no pudo ser la posibilidad de que estuviera Pablo para contarles un poco más cómo armó toda esta presentación, pero espero que les haya servido y que les sirva como para poder encuadrar un poco mejor para que puedan encuadrar un poco mejor algún aspecto del trabajo que están haciendo. Bueno, esperamos entrega pronto. Si pueden entregarlo antes del miércoles, nos va a dar también changüí para verlo con tranquilidad y demás. Y entonces hacemos el próximo miércoles, no pasado mañana, el miércoles El 20, la semana que viene, miércoles una reunión 20. extraordinaria como para hacer un cierre y esperemos poder ya tener la evaluación, la devolución de todo de los muy buenos trabajos que esperamos seguir leyendo. ¿Está? Te reís, Mariana, no, hay confianza también en que esto va a pasar. Pero necesitamos verlo y leerlo. Anotaron los correos electrónicos nuestros, sí. Sí, porque la verdad es que la plataforma tiene algunos... Sí, a mí me está costando, pero me parece también que hay un tema como que, bueno, está medio descompaginado, hay que verlo bien, y estamos nosotros, me parece un poco cansados. Sí. Sí, es más fácil que lo manden a los correos y... De hecho, yo una vez que los recibo, por lo general les suelo enviar que los recibí para que se queden tranquilos. Está. ¿Sí? Así que bueno, quedamos así también. Bueno, sí, es más, estuve viendo a ver si me había caído alguno en spam, porque digo, por ahí me lo mandaron al No, correo pero... y no apareció. Así que bueno, y les voy a subir ese trabajo, a ver qué les parece. Cualquier cosita, si les produce algún comentario, eh, me lo dicen, me interesa someter lo que uno escribe tiene que servir también para revisar incluso lo que piensa, el pensamiento que tenemos en un determinado momento, ¿no? Claro. Así que Sí, es bueno, posible que sus trabajos dentro de un tiempo los vuelvan, si los vuelven a claro, agarrar, los vuelvan a rever sí, y sí, sí, a ver de otra manera, ¿no? Con otro enfoque, porque también es el tema del contexto, ¿no? En el cual uno claro. organiza las cosas. Así que Y bueno. no dejen de pensar en que eso también puede ser el germen de alguna ponencia en el futuro, en el Congreso de Folclore del año que viene, Sí, en algún congreso de antropología que se presente. sí, Bueno, sí. la presentación para alguna publicación, para algún concurso y demás. Son trabajos, en general, yo hasta ahora lo que he visto en todas las cursadas de mención culturas tradicionales, como es una segunda opción,
sobre todo, no sé si ustedes alguno fue bailarín o instrumentista, muchos de los, nos ha tocado en otras épocas, sobre todo, mucha gente que ya estaba terminando su ciclo de, por ejemplo, de bailarín o de ejecutante, y quería tener una cuestión más con lo teórico y para la docencia. Y entonces les servía. En general, nuestros estudiantes no han sido los de 20 años, hemos tenido pocos. No tanto en la otra, la nueva licenciatura, que ahí sí hay un promedio. Entonces, son cosas que es importante apurar para empezar a tener una trayectoria y un conocimiento del laburo profesional de ustedes que puede llegar a ser importante. Así que bueno, los instamos a que hagan buenos trabajos, no solo para ponerles buenas notas, sino para que puedan seguir los Que los trabajos. puedan seguir, sí. ¿Está? Bueno, gente, nos vemos entonces el otro miércoles. Muchas gracias y buenas noches. No, por favor. Chao, buenas noches. Ya lo anuncio también para Adriana, que hoy no podía, y vemos. Fantástico. Bueno, Muchas voy gracias. a- Gente, esperamos